Bien, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias y conversaciones que titulamos Ciudades Autoconstruidas, que se realiza en modo online entre hoy martes y hasta el viernes de esta semana a la 1 de la tarde de Chile. El objetivo del ciclo es expandir los alcances de una investigación fondar que llevamos junto a la arquitecta Bárbara Salazar y a la estudiante de Magíster en Arquitectura Melinka Bier. Durante los últimos meses hemos estado revisando archivos que el Banco Mundial ha desclasificado en los últimos años y que ha puesto a disposición a través de su repositorio online. El material que consultamos se refiere a más de 500 conjuntos de vivienda que esta institución financió en 41 países en desarrollo entre los años 1972 y 1985. Una característica común de estos proyectos es que se basaban en procesos de autoconstrucción asistida, pero que, además, comprendían el problema de la vivienda no solo como la provisión de sitios para la construcción de las casas, sino que pretendían construir barrios que incluían colegios, áreas verdes, centros de salud y espacios para comercio y pequeñas industrias, entre otros. Si bien muchas veces esas promesas no se alcanzaban a cumplir. Por esto es que lo dominamos como ciudades autoconstruidas, no solo conjuntos de casas. A 50 años del inicio de estas ciudades nos interesaba, por una parte, revisar el material de archivo para hacerlo más asequible a futuras investigaciones de arquitectura y, por otra, geolocalizar estos conjuntos para ver su estado actual, aunque fuera posible mirarlos solo a la distancia a través de herramientas como Google Maps o Street View. De esta manera, dejaremos el material a disposición para futuros análisis que puedan descubrir tanto errores como aciertos de estos proyectos. Si bien mañana miércoles nosotros presentaremos los resultados de esta investigación, que se enfoca en experiencias internacionales, lo que nos interesaba a través de este ciclo era concentrarnos en Chile. En la sesión de hoy, la arquitecta John McDonald, a quien agradecemos la presentación, revisará la experiencia chilena en procesos de autoconstrucción desde la década de 1950. El jueves comenzaremos viendo casos en Malasia e Indonesia para luego traer la conversación al Valle Central, revisando situaciones de urbanizaciones rurales junto a académicos de la Universidad de Talca. Y finalmente el viernes, el investigador Diego González mostrará experiencias de autoconstrucción por parte de comunidades aymara en la zona norte de nuestro país. Queremos agradecer a todos los participantes de estos 4 días de conferencias con académicos de la Universidad Católica del Norte, Universidad San Sebastián, Universidad de las Américas, Universidad de Talca, Universidad Católica de Temuco y Universidad Católica de Chile, así como agradecer el apoyo de Ediciones ARQ y a las investigadoras y consultores del MIMBU, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Laboratorio 9x18 y de NOU, centro de investigación ubicado acá en Londres, donde estoy yo actualmente. También agradecer a las y los estudiantes de los cursos y talleres sobre ciudades de la Guerra Fría que realizamos junto a Bárbara, entre los que se encontraba Melinka, quien posteriormente se integró a nuestro equipo de trabajo. Para comenzar la sesión de hoy y para presentar a nuestra primera invitada, doy paso a Luis Eduardo Bresciani, arquitecto, magíster en diseño urbano, expresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y actual director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Luis Eduardo. Muchas gracias, Francisco. Para mí, obviamente, aparte de lo emergente del tema, claramente más allá de que este estudio se refiera a varias décadas de distintas políticas globales o internacionales en torno a la vivienda, la autoconstrucción, los slums y otras formas de política y de construcción del hábitat popular. Tener a John McDonald acá, la verdad que es un privilegio. Nos hubiera encantado haber tenido a John en la escuela en términos presenciales, pero me imagino que tendremos otras oportunidades en la medida que nos vayamos desconfinando para tenerla en una próxima instancia de debate. Joan McDonald es arquitecta de nuestra escuela, es graduada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, experta en políticas habitacionales urbanas, particularmente con foco en hábitats populares y en contextos vulnerables. Su trayectoria además ha sido reconocida fuertemente como proyectos entre líneas a través de la sección Voces Influyentes, destacándola como una de las pioneras en cargos en materia de fomento del hábitat popular y en cargos de representación vinculados con los temas de vivienda, habiendo sido además la primera mujer en asumir el puesto de subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1990, terminada la dictadura e iniciado el complejo proceso y periodo de reconstrucción de la democracia e instalación de nuevas políticas sociales y habitacionales como las que le tocó liderar a Joan McDonald entre el 90 y el 94 durante el gobierno de Patricio Aylwin. Anteriormente ella también se dedicó obviamente a la investigación. Me tocó conocer personalmente a John en su momento cuando trabajaba en el CPU, el Centro de Promoción Universitaria, liderando más bien
desde la marginalidad en tiempos de dictadura a la construcción de nuevos debates, incluso con algunos profesores de nuestra escuela. Posteriormente, Joan también ha sido consultora, después de dejar su cargo en el MIMBU, ha sido consultora en múltiples instancias, como en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Entre el año 2000 y 2014, además, dirigió el CELAVIP, el Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular, con una vasta experiencia de trabajo con asentamientos populares en todo el mundo, y desde lo cual obviamente promovió la ejecución de más de 500 proyectos de vivienda y mejoramiento barrial para comunidades urbanas pobres y vulnerables en distintas latitudes, particularmente en países en desarrollo o países expuestos a procesos importantes de extrema urbanización. Su carrera también ha sido marcada por la docencia, por la investigación, siendo profesora en varias universidades nacionales, como la Universidad de Chile, como nuestra universidad, en varias universidades internacionales, por ejemplo, como la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Por lo tanto, para nosotros es un privilegio, Joan, tenerte acá, así que muchas gracias por acoger la invitación de Francisco y su equipo, y esperamos que se dé una nueva oportunidad, dado que probablemente, dado los cambios que se están produciendo en Chile, y particularmente en el tema de la ciudad y la vivienda, este sea un debate permanente e intenso en los próximos meses y décadas. Muchas gracias. Joan, bienvenida. Muchas gracias por tantas flores y tantas presentaciones, pero la verdad es que lo que más me ha enseñado a mí han sido las personas que están en terreno autoconstruyendo, así que de ahí viene mi verdadera universidad, y me agrada muchísimo poder estar en esta ocasión contribuyendo a traer algunas ideas sobre la autoconstrucción y lo que significó en Chile, sobre todo entre los 50 y digamos mediados de los 90, que es donde más estuve activa aquí en Chile, y bueno, un concepto que, como pongo ahí, un aporte ignorado, que muchas veces no se le reconoce la tremenda contribución que ha hecho al desarrollo habitacional en Chile. Así que de una vez nos vamos a ver qué es lo que podemos compartir en este contexto. Miren, ay, ¿por qué no se pone esto? Uy, no avanza, ahí está. ¿Cómo llega a América Latina este concepto de autoconstrucción? Como alrededor del año 50, a mediados del siglo pasado, es un concepto que aparece, esto de autoconstrucción y ayuda mutua, que es hacer las cosas, pero hacerlas en conjunto con el grupo, con comunidades organizadas. Un concepto que tiene el respaldo del Banco Mundial ya en ese tiempo, y está avalado por el trabajo de arquitectos bien importantes y de eventos bien importantes en nuestra región latinoamericana. El trabajo de John Turner, quien es el gran defensor de esta idea de la libertad para construir, con sus libros varios que ha escrito en toda su trayectoria, pero que en Perú aprende realmente en terreno cómo es la cosa. Yo he estado visitando sus intervenciones en Arequipa, por ejemplo, y es realmente impresionante como todavía hay ahí testimonios del trabajo de Turner. Y después, claro, el proyecto Previ Lima, que es un proyecto de vivienda por etapa, que también ayuda a instalar este concepto de autoconstrucción y ayuda mutua, a partir del cual alrededor de los 60 y hasta ahora sigue siendo un concepto muy interesante para muchos de los que trabajamos en el área de vivienda. Otro hito importante es la primera conferencia de asentamientos humanos, que fue en Vancouver en el 76, cuando ya estaba asomando en nuestra región la idea, implementándose la idea de las políticas neoliberales, que son muy distintas, con un enfoque de subsidio. Se realiza esta primera conferencia, que siempre tiene una parte oficial donde están los ministros y los gobiernos, y otra parte que son, digamos, más chasconeada, podríamos decir, que son donde están las organizaciones no gubernamentales, están las comunidades, y ahí fuertemente con la presencia de personas como el mismo Turner, Enrique Ortiz, que todavía sigue siendo un mexicano que lidera toda esta línea de producción social del hábitat, el propio Jos van der Res, que aparece también ahí y tiene una presencia muy fuerte en esa conferencia paralela de asentamientos humanos.
Entonces ahí se afianza muy bien el concepto de producción social de hábitat, que después, la verdad es que con la realidad latinoamericana en que empiezan a aparecer las dictaduras y viene la década perdida, la década de la pobreza, ¿no es cierto?, se hace muy difícil que esta producción social de hábitat y vivienda siga a nivel oficial, pero a nivel de las sociedades civiles y las comunidades sigue tratando de funcionar en un contexto que no es muy favorable. Y por el lado de los gobiernos no hay directamente un rechazo, sino que una especie de aceptación, lo que se ha llamado una beligerancia blanda. O sea, bueno, hay que soportar esta producción social del hábitat, pero nosotros como gobierno estamos embarcados más bien en las políticas convencionales de producción de vivienda por la línea de subsidio. Eso es en América Latina. Ahora, en Chile, en Chile tiene una trayectoria que rápidamente con unos pantallazos los voy a llevar ahí a dar la vuelta. Se instala justamente a fines de los 50, ¿no es cierto?, en un contexto en que están llegando mucha gente de los campos, tiene el apoyo de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, esta idea de autoconstrucción y ayuda mutua, y empiezan a aparecer ciertos proyectos de autoconstrucción más bien dirigida, ¿no? Después vamos a ver un poco en qué consiste eso. En los 60 se desarrolla fuertemente, básicamente en el gobierno de Frei Montalva, ¿no es cierto?, en que la organización popular y vecinal toma gran fuerza. Hay invasiones de terreno que se tratan de canalizar a través de un facilitador fundamental de la autoconstrucción, que es la operación Sitio, y se generan una serie de apoyos técnicos. El nuevo Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tiene una corporación que se llama Coravit, que justamente tiene muchos programas de apoyo a la autoconstrucción, y también tecnológicos bien interesantes, como es, por ejemplo, la operación 20.070, que Luis Eduardo la conocerá porque es del grupo digamos, de un grupo de pensadores que proponían la prefabricación, o sea, la autoconstrucción, pero a través del autoarmado de elementos prefabricados que las mismas comunidades podían producir. En los 70 se cuestiona, el gobierno del presidente Allende en general no está de acuerdo con la autoconstrucción, estima que es una explotación de la clase trabajadora. ¿Por qué los pobres tienen que hacerse sus casas y a los ricos se las hacen las empresas? Es un poco el esquema, ¿no es cierto? La operación Sitio es descartada por considerarse que tiene una baja eficiencia, ¿no es cierto? Y más bien se opera con un plan masivo de vivienda social. En los 70 y 80, claro, en Chile, con la llegada del gobierno militar, se descarta directamente cualquier tipo de organización popular que pudiera, ¿no es cierto?, autoconstruir. Y la vivienda es considerada un bien de mercado, el cual se compra, ¿no es cierto?, si uno tiene plata, y si no tiene plata, el gobierno le va a dar un subsidio a la marginalidad y otras ayudas para que pueda concurrir al mercado a conseguir esa casa. En ese momento aparece el programa Lotes con Servicios, que hay que tener claro de que está fuera de la línea de vivienda, porque es incluso rechazado por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está muy comprometido con una producción de vivienda permanente y no considera adecuado, yo misma fui testigo de eso, ¿no es cierto?, de que los lotes con servicios sean una solución muy adecuada, y por eso lo toma el Ministerio de Interior más bien con una visión de saneamiento de poblaciones, de campamentos existentes, que una solución de vivienda. A fines de los 80, como decía Luis Eduardo, empezamos a prepararnos a la vuelta, a volver, digamos, la democracia, a estudiar muy en preciso, y además trabajamos en terreno muchísimo y conocimos entonces la autoconstrucción que se producía escondida, digamos, en los fondos de patio de las casas, sobre todo atada y unida al tema de los allegados, ¿no es cierto?, en que los allegados tuvieron que inmigrar finalmente a los patios de las casas de sus papás y de sus parientes. Y entonces empezamos a estudiar, como hay varios estudios, en CPU hicimos varios de análisis de cómo podríamos reponer
la, una alternativa más participativa en el esquema, incluso un esquema que seguía siendo neoliberal y bastante duro en ese sentido. Y finalmente en los 90 se retoma un programa importante en ese sentido, testimonialmente importante fue el de vivienda progresiva, y posteriormente siguieron iniciativas diversas tratando de implementar, ¿no es cierto?, la idea de la autoconstrucción con dificultades por este ambiente de subsidio que sigue funcionando, en el cual es difícil encajar una acción de este tipo. ¿Cómo se ve la autoconstrucción con respecto a las políticas? Brevemente, un esquemita nada más para mostrarles que en general las políticas de vivienda de Chile han sido, bueno, han tomado han tenido distintas etapas, ¿no? A partir de las primeras iniciativas de vivienda lo más barata, pues vivienda barata se decía en ese tiempo, vienen las tres, podríamos decir, tres políticas más bien ideológicas, con enfoques diferentes. Alessandri con una visión más bien de activación del sector, después la demócrata cristiana más facilitadora en este aspecto, ¿no es cierto? Y después la de la socialista que tiene de Salvador Allende, con un enfoque más estructural en términos de definir el problema de la vivienda desde una inadecuación de la estructura general más que de formas de comportarse dentro del sector. Y luego las políticas neoliberales, en las cuales yo distingo claramente una política, una fase dura en que el Fox subsidiario era muy ortodoxo, podríamos decir, y después más adelante con la llegada de la democracia un enfoque neoliberal un poquito más blando, en que aparece el crecimiento con equidad, la sostenibilidad y otros elementos que digamos, ablandan un poco este esquema tan duro del subsidio que fue al comienzo. Mientras tanto, la tesis era, hay una autoproducción del hábitat porque no hay suficiente producción de vivienda, pero a medida que estas políticas van a funcionar, van a ir reemplazando la provisión de la propia gente, y va a llegar finalmente todo el mundo popular viviendo en provisión en vivienda social producida convencionalmente. Esa es como la tesis que hay detrás de las políticas de vivienda a lo largo del tiempo. Pero naturalmente que empieza a haber un desajuste porque se trata de regularizar y de suplir la autoproducción del hábitat con una serie de programas que se van digamos, puntuales a lo largo del tiempo, que están un poco marginados de la línea central, que es la de la producción normal de vivienda. Entonces, la idea era que la regularización era finalmente lograr que toda la autoproducción del hábitat pasara a ser formal y tendríamos finalmente un stock que es absolutamente formal y de acuerdo a las reglas del juego del mundo, digamos, convencional. Pero naturalmente la necesidad sigue siendo mucho más grande y la autoproducción sigue funcionando hasta nuestros días, de modo que tenemos en este momento un cierto stock que es de vivienda social formal, pero también una cuota importante de autoproducción del hábitat en el sector popular. ¿Cuáles son, a mi juicio, los aportes? Yo diría tres, quiero rescatar, que hace la autoconstrucción a nuestro panorama habitacional, a nuestra trayectoria. Lo primero es que nos ayuda a suplir la oferta formal, que siempre fue insuficiente, siempre hubo más necesidades que lo que pudimos producir. Y la gente se hizo calladita, se hizo cargo de ese delta que nunca se proveía en suficiencia, autoconstruyendo. Y de ahí vienen entonces la autoconstrucción espontánea primero, ¿no es cierto?, a través de tomas de terreno que se instalan y que producen los campamentos, como es hasta la fecha, y posteriormente la densificación de esos mismos asentamientos, como está sucediendo mucho ahora, en los patios de las casas autoconstruidas inicialmente, o bien en los intersticios que dejan esos campamentos. Fundamental rol tiene la Mediagua en ese sentido, creada o más bien, claro, institucionalizada por Jos van der Rest, ¿no es cierto?, que hace posible
que el pueblo pueda por su propio esfuerzo suplir esta oferta insuficiente. Ese sería un aporte muy fundamental. Otro aporte, me parece a mí, de la autoconstrucción es que corrige los estándares mínimos que son propios de nuestras políticas. Si nosotros vemos, por ejemplo, una población como José María Caro, de que fue, digamos, una población masiva que se produce en el año 59, lo que entregaba esa población, esa solución era una unidad sanitaria y 2 cuartos de Cholguán. Naturalmente que nadie podría pensar que ahí podría vivir eternamente una familia, y la verdad es que por autoconstrucción se logró, la gente logró por su cuenta de alguna forma no solo completar en una buena manera este estándar mínimo que se le dio, sino que además alojar a otras familias cuando llegó la crisis de los allegados, ¿no es cierto?, de los fondos de patria. O sea, hay una forma en que corrige esos estándares, y eso es igualmente válido hoy con viviendas que son insuficientes en superficie y que la gente se las arregla para ampliarlas a través de estas casas koala y todas esas construcciones increíbles que se ven hasta hoy, para adecuar, ¿no es cierto?, ese estándar mínimo que se entrega y hacerlo vivible en la realidad. Y quizás la tercera y más valiosa, el aporte que yo valoro más de la autoconstrucción es esto que nos ha permitido no perder de vista de que el habitante está en el centro debiera estar en el centro de nuestra provisión de vivienda social. Humaniza esta actividad que tiende mucho a convertirse en un ejercicio técnico, en un ejercicio financiero, cuántos ladrillos, cuántas UF, y a veces se nos olvida que en cada situación de vivienda que hacemos o no hacemos bien o hacemos mal, hay una familia, hay un rostro, hay personas que están involucradas. Quienes hayan participado en algún proyecto de autoconstrucción estarán de acuerdo conmigo que siempre uno se lleva después de que termina ese proyecto una vivencia valiosa, ¿no?, de doña Juana y don Pedro y el perro y el gato y los niños y cómo lograron hacer la casa y los problemas que les pasó. En el fondo se humaniza una actividad que nunca debiéramos olvidar, que es que hay que poner al habitante al frente y no los ladrillos. Y eso se ha traducido en distintos proyectos y iniciativas, como es la autoconstrucción propiamente, programas dirigidos de autoconstrucción, los lotes con servicios, la vivienda progresiva, en fin, varias de esas expresiones. Entonces, a mí me parece que son 3 aportes muy valiosos. Solo para mostrarle algunos ejemplos de estos programas. El primero y más emblemático es la población Germán Riesco, que es bastante antigua, es la primera que se hace, y el concepto sigue siendo siempre el mismo en Chile en general. Se entrega una pequeña dotación, en este caso 2 muros y la unidad sanitaria. La gente se instala en una media o al fondo, y entonces con un curso de capacitación muy intensa se les compromete a que terminen de completar la vivienda, ¿no? Esa es una autoconstrucción en que en realidad se usan las manos de la gente, pero no las mentes, porque ellos tienen que hacer lo que ya estaba establecido y cumplir simplemente la parte técnica constructiva de hacer la casa. No es eso lo que hoy entendemos por autoalojamiento, que es un concepto mucho más amplio, pero igual les quería mostrar cómo aquí, por ejemplo, después de muchos años visitamos estas viviendas, ahí está la unidad sanitaria, han completado razonablemente bien el proyecto de vivienda, pero le han agregado por aquí, por allá, y algunas casas para los hijos en el fondo, en fin. Siempre se construye más, muchísimo más que lo que proyecta el diseño inicial. ¿Y para qué decir la fachada? Si ustedes comparan la fachada que se imaginó el equipo que diseñó esto con las fachadas creativas que nacen de la familia, se darán cuenta que siempre está la creatividad chocando contra la rigidez
de las propuestas que caracterizan un poco la autoconstrucción en el caso de nuestro país. Veamos otra, la operación Sitio, como les decía, es una operación que entrega suelos semi-urbanizados, incluso sin urbanizar, simplemente, por eso se le decía operación Tiza después, pero con la esperanza de llegar después con vivienda y equipamiento. Siempre es una fase inicial, ¿no?, a la cual se apuesta en que, bueno, en un sitio de 9x18 la gente instala su media agua, tiene un punto, con suerte tiene un punto de agua en algún lugar, si no son pilones comunitarios, si no alcanza, pero lo importante es entregarles un suelo y de ahí apostar a que van a seguir, digamos, progresando, construyendo su vivienda. Esta operación Sitio es inédita, de entrega de suelo como facilitador del proceso de autoconstrucción. Llegaron a entregarse 71.000 lotes en general. Fue un proyecto importante que, como decía, después se detuvo porque la administración siguiente consideró que no era eficiente ni justo, ¿no? Los lotes con servicio, las llamadas casetas sanitarias, es un proyecto que es un programa que al menos teóricamente en Chile era para permitirle a la gente construir su vivienda a partir de una unidad sanitaria, que es lo que no podían construir. Se le entrega a la persona lo que no puede y se supone que después va a ser capaz de hacer todo esto otro y completar su vivienda. Nuevamente el ingenio de las personas difiere mucho del de los arquitectos, porque como en el caso de Chile no se usó la operación de lotes con servicios para asentar gente, sino que para más bien sanear poblaciones, porque lo tomó el Ministerio Interior y la Intendencia para limpiar, para ordenar las poblaciones existentes. Naturalmente que ya habían mediaguas y construcciones en los sitios, y entonces en este estudio de Rubén Sepúlveda y un equipo se ve que claramente no se cumplió el proyecto original, sino que la gente nuevamente hace lo que ellos estiman y corresponde a sus expectativas y prioridades, ¿no? Recordar que es un programa, hay que insistir, del Ministerio Interior, porque es muy notorio de que el Ministerio de Vivienda no aprueba este tipo de aproximación, cree más en una producción de una vez y definitiva por parte de profesionales que saben las cosas, que estarse complicando con programas complicados como este de consolidación progresiva. Y entonces el otro ejemplo que les quería mostrar es cómo cuando llega el momento de volver a reintroducir los programas participativos digamos, en la gama de programas que había en el ministerio en el 90, después de cuando empieza, digamos, a operar la democracia, cómo hay que ajustar, porque el subsidio no se cambia y es muy difícil en un ambiente subsidio meter el concepto de autoconstrucción. Voy a tratar de explicar muy brevemente cómo lo hicimos y que explica muchas veces las rigideces y los problemas que también tuvo la vivienda progresiva. El concepto de vivienda básica es el concepto ABC, ¿no es cierto? Que con un ahorro, un bono y un crédito se junta un dinero, un crédito que adelanta el Estado la parte que falta para completar una vivienda. Con eso se hace una vivienda básica y el beneficiario individualmente va entonces a devolver el crédito para que se puedan hacer otras casas, ¿no es cierto? Es el esquema básico con que opera el ABC, con que opera el subsidio habitacional en América Latina. Lo que tratamos de hacer nosotros fue usar el ahorro y el bono para construir, pero ya no la casa completa, sino que una parte de la casa. Y que el crédito fuera sustituido, el C fuera sustituido por la autoconstrucción y ayuda mutua de un grupo organizado que podía entonces completar, ¿no es cierto?, la vivienda. O sea, en vez de quedar debiendo dinero, iba a poder hacer la casa por su cuenta.
Y como habíamos percibido de que la operación sitio, muchas de las casas no se completaban porque por razones de a veces poco previsibles, porque se trataba de familias muy vulnerables o porque había habido un evento dramático en el hogar, etcétera, se mete entonces un segundo subsidio, podríamos decir, un segundo bono, que es una seguridad para que las familias que no pudieran completar la vivienda pudieran consolidarla adecuadamente. Ese es el concepto con que opera la vivienda progresiva, pero tratar de encajarla en el esquema de subsidio hizo que en el fondo siguiera siendo una vivienda en dos etapas. Entonces la pregunta es si van a hacerse dos etapas, ¿por qué no se hacen las dos juntas y nos ahorramos todo el lío, ¿no es cierto? Entonces eso hizo que fuera difícil que el concepto de autoconstrucción mismo pudiera entenderlo la comunidad para poder apoyarlo. Veamos algunos ejemplos para ver que de todas maneras funcionó y funcionó en forma importante. El, 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 el elemento inicial que se entrega es muy parecido al de lotes con servicio y consiste básicamente en una unidad sanitaria, ¿no es cierto?, que después la familia va a completar. En general, el volumen de agregado es bastante grande en algunos casos, ¿no? Se agrega muchísimo más que lo que podría entregar una vivienda básica con el esquema ABC en muchos casos. Hay muchas expresiones distintas. Esta es la típica, ¿no es cierto?, en que está esta unidad habitable adelante, unidad básica habitable, un baño con un recinto que tiene una cocina y algo poquito más, y un plano para terminar la casa hacia el fondo. Nuevamente ese esquema muy típico chileno de que la parte que es asegurada va a la fachada para que no se vea lo feo que van a ser la autoconstrucción. Hay como una idea de que lo que la gente va a hacer hay que esconderlo para atrás porque va a ser probablemente más precario, ¿no? Eso predomina en muchas de las expresiones y programas de autoconstrucción. Hay otros esquemas interesantes como es el de Rodelillo, por ejemplo, que se da un volumen se da la envolvente de 2 pisos y la gente va a adecuar entonces después el segundo piso y va a completar su vivienda. O en el caso de la Villa Colombia en La Pintana, en que se da un primer piso y la gente va a poner encima después un segundo piso, que naturalmente nunca es exacto como la gente pensó, sino que es a veces nuevamente aparecen las ideas, digamos, de las familias de cómo vivir. Bueno, ¿para dónde vamos, digamos? ¿Cuáles son algunos elementos que yo veo que hay que ir desarrollando en la autoconstrucción para hacerla realmente un recurso importante? Lo primero es avanzar de la autoconstrucción al autoalojamiento. O sea, ya no pensamos y ya Turner lo decía, no hablen de self-building, hablen de self-housing, que es autoalojamiento. Lo importante no es que construyan su casa, lo importante es que ellos puedan gestionar su proceso habitacional. Y en ese sentido hay que avanzar desde la construcción a que las familias y las comunidades vayan tomando un rol importante en el proceso habitacional que desarrollan. Intervengan en poner sus ideas de lo que necesitan, de lo que pueden hacer y tomen las riendas del proceso y nosotros como profesionales apoyándolos detrás en vez de dictarles las reglas de lo que nosotros queremos que ellos hagan. El segundo elemento es la escala. No parece muy probable que la autoconstrucción vaya a tomar fuerza si seguimos con proyectos pilotos chiquititos que realmente no hacen impacto urbano suficiente como para cambiar las cosas. Ya se vislumbran elementos como de redes que son interesantes. Este campamento en Antofagasta, por ejemplo, es muy interesante porque tiene muchos migrantes que a su vez han traído nuevas tecnologías. Peruanos, en general los pueblos andinos tienen una fuerte tradición de autoconstrucción y esa se está enriqueciendo con la local y generando redes muy interesantes y mejoramientos de tecnología y de conexiones con otros países internacionalmente. Y por último, dos otras condiciones que creo que hay que avanzar. A nivel de la ciudad hay que dejar de pensar que
que tenemos que llevar el mundo formal a lo informal, o sea que lo informal hay que reemplazarlo por la arquitectura y las propuestas formales. Yo creo que es muy importante entender de que hay tanta riqueza en la informalidad y en la autoconstrucción que hay que articular ambas realidades para que ellas se potencien entre sí, que lo bueno de una enriquezca a la otra y que eso entonces va a crear en los grupos vulnerables la sensación probablemente de que son reconocidos sus patrones y por lo tanto va a potenciar su pertenencia a la ciudad y su ciudadanía y de paso creando una ciudad contemporánea más diversa que la ciudad que estamos importando, digamos, de los parámetros del norte, que a veces es bien aburrida. Y por último, un elemento que me parece interesante. Para validar el autoalojamiento, yo les pido que comparemos estos dos elementos o legales que hay. El diario, en el caso de Chile, nuestra ley del mono, que es lo que más se acerca a la autoconstrucción, y que no hace más que reducir complicaciones y reducir las sanciones a la autoconstrucción. O sea, no te voy a castigar tanto como te castigaría, sino que te lo voy a simplificar un poquito. Es bastante pobre como concepto del autoalojamiento. Frente a eso, me da mucha envidia que hace 2 o 3 días ingresó en el Congreso de Brasil un proyecto de ley que miren qué diferente que es el concepto, que establece directrices para la producción de viviendas por autogestión y crea el Programa Nacional de Vivienda por Autogestión. O sea, los brasileños siempre han llevado un paso adelante en el estatuto de la ciudad, fuera de otros elementos como el fútbol, pero digamos, en términos de nuestro sector del hábitat, siempre han tenido buenas ideas en este tema. Y me parece que es fundamental. Claro, es un proyecto de ley, va a tener probablemente muchos problemas, pero qué interesante que estemos pensando en un país latinoamericano en un programa de vivienda por autogestión. Es tan distinta a la posición de que tenemos en nuestro país, de que, bueno, hay que ver cómo se castiga menos al autoconstructor. En resumen, esas son un poco mis ideas. Yo creo que la autoconstrucción va a tener que agarrar fuerza y los que la van a impulsar son estos ejércitos nuevos que están apareciendo de la propia gente, que hay un grupo de mujeres y las mujeres tienen un rol fundamental en otras regiones, en África y en Asia, lo he visto mucho, en este tema de la autogestión del hábitat. Yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? En un ejército de gente de las comunidades mismas que abriéndole los canales adecuados y apoyándolos nosotros desde nuestras profesiones, puedan entonces reponer la autoconstrucción como un elemento valioso y probablemente así va a ser aún más grande y mejor el efecto que tengan sobre nuestras ciudades. Eso es un poco lo que les quería contar. No sé si me he pasado en el tiempo o no, pero... No, estuvo perfecto en los tiempos, Joan. Ah, qué bueno. Y muchísimas gracias. Varios puntos que tocar. Vamos a comenzar primero con una reacción del Eduardo, un comentario, y tenemos 15 minutos. También está aquí, se unió el profesor Rodrigo Tapia, que también ha investigado por mucho tiempo este tipo de procesos de participación. Así que Luis Eduardo, tal vez tú un primer comentario y luego nosotros podemos ir con 1 o 2 preguntas para no pasarnos los 15 minutos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Joan, por la panorámica presentación, además, porque permite mirar como una lectura más larga desde la década 50, el debate de los 60 instalado por Turner y obviamente que se instala, que tú lo mencionaste claramente, en el primer debate en Vancouver, el 76. Cuando uno mira en panorámica este debate, hasta incluso la más reciente, que es la de Hábitat 3 en Quito, uno nota que todavía probablemente las formas de producción pueden cambiar, pero varios de los temas que tú planteaste siguen presentes en la agenda. Yo más que hacer un comentario sobre la historia, yo quisiera hacer un comentario más bien como para detonar la conversación del futuro, que plantea Joan hacia el final, respecto a que los elementos relevantes, más allá de los recursos o de la forma como se aplicó en su momento, incluyendo la política de los 90 de la vivienda progresiva, es más bien esta lógica y que sigue vigente
respecto, tú hablabas de la gestión del proceso habitacional, de la participación en el hábitat y la construcción, del tema de la escala, del tema de las nociones de la formalidad o la no formalidad. Yo creo que esos elementos, esos tres elementos que planteaste al final, yo creo que están absolutamente presentes en el debate actual. Incluso uno podría decir que varias tensiones, tú hablas de esta, y que quizás puedes contar más detalles, pero a lo mejor no es para que nos concentremos en eso, pero imagino, yo, digamos, uno siempre escucha la colisión que se produjo en los 90, cuando está esta tensión al interior del Ministerio de la Vivienda. Por lo menos yo me encontré con las historias en el Ministerio cuando me tocó estar esos 10 años posteriores, esta colisión entre el sistema subsidiario del acceso individual vía el subsidio a la demanda y el mercado versus la organización de la comunidad, los comités, la creación participativa del hábitat donde claramente el sistema subsidiario tiene poco espacio. Entonces hay una colisión ahí entre esos dos valores, pero uno ve con una cierta esperanza que cuando uno mira un poco más en los últimos años, hay varias políticas que han ido generando una atención a ese modelo subsidiario orientado a la demanda y al mercado. Primero es la aparición de una cierta revalorización de la vivienda incremental. Tú incluso pusiste una imagen ahí de la Quinta Monroy, una revalorización, por ejemplo, en los procesos de regeneración participativa, ya en este caso no de nueva vivienda, pero por ejemplo el tema de los blocks y el tema del stock construido, los que tienen, como decía Alfredo Rodríguez, los contechos, que también detona otro proceso de autoconstrucción. Tú mostrabas la regeneración de barrios a través de procesos de autoconstrucción sin ningún tipo de apoyo, luego apareció un subsidio. El debate actual entre la tensión entre erradicar campamentos versus erradicar, claramente el volumen de los campamentos hoy día se ha hecho inviable en muchos casos. Pensar que como se produjo a fines de los 90 con la política, por ejemplo, de Chile Barrio, sea posible erradicar campamentos para darles vivienda formal. Hoy día, en casos como Viña del Mar, Valparaíso, el propio Antofagasta, he estado en varios debates de Antofagasta, lo que se está pensando es en erradicación de campamentos y ya no el proceso de, entre comillas, volver a formal. La valorización que se ha tomado, está Rodrigo acá, del tema de la microdensificación, el 9x18. O sea, hay una serie de temas que hablan de participación, de construcción colectiva, de erradicación, de autoconstrucción, de procesos más formales que hablan de que por lo menos pareciera haber un momento interesante para retomar esos tres valores que tú planteas, pero pensarlos de una manera distinta. Incluso lo que surgió en algún momento en el debate de Hábitat 3, ahí tú estuviste presente, por ejemplo, sobre las nuevas formas de propiedad, sobre las nuevas formas de tenencia de la vivienda, sobre las nuevas formas de producción. Entonces, frente a eso, me parece magnífico porque claramente esos tres puntos que tú planteas introducen al debate presente sobre cómo realmente resolver ese gap que tú hablas, ese delta entre lo que produce el Estado a través de la formalización del mercado y lo que nos falta, y cómo abrir a nuevos espacios, y además por algo muy importante, que es considerar la vivienda no solamente como un producto o como un bien de consumo, sino también como un vehículo para organización social, para creación de comunidades, para creación de vínculos, cohesión. Finalmente, por lo menos para los que estamos acá, arquitectos y arquitectos, los barrios y las viviendas han sido también un vehículo de construcción de comunidades. Y en ese sentido, cuando uno convierte el sistema de vivienda en el acceso al mercado, un bien de consumo, obviamente rompe todos esos vínculos que Turner planteaba en los 60, este tema más bien de fortalecer la idea como de las redes, que hablaba él en los 60. Frente a eso, yo te quiero hacer preguntas, porque la verdad que no es para hacer comentarios, pero como me parece que es un tema magnífico, porque hoy día se está debatiendo justamente las formas de tenencia de la vivienda, se está debatiendo la organización de las comunidades y la producción en grupo, hay proyectos emblemáticos que se están tratando de levantar de esta manera, hay un cuestionamiento incluso a la efectividad del sistema de acceso a la vivienda a través del subsidio a la demanda, porque incluso a pesar de que los presupuestos suben, la verdad que la producción baja, y la verdad que no estamos respondiendo, hay un gap de oferta importante y que los campamentos lo están resolviendo y el allegamiento, por supuesto. Yo te quisiera hacer tres preguntas para ver si uno puede detonar una conversación para adelante. Frente a esos tres temas que tú planteas, de estas formas o sea, ¿qué espacios tú ves, por ejemplo, de formas de construcción participativa que podrían comenzar a levantarse y a fortalecer, o de formas de organización? Por ejemplo, el debate, ¿tú ves espacios hoy día en el Chile de hoy
para revalorizar espacios para el tema de las cooperativas, las asociaciones de vivienda, otras formas de gestión, incluso con un cierto grado de formalidad también, o incluso más allá de la autoconstrucción, formas intermediarias de las pequeñas empresas que construyen o intermedian entre pobladores, y son casi empresas populares sin fines de lucro. Tú ves nuevos espacios que te ha tocado, o sea, que tú sientes que están apareciendo como botones de muestra de un cambio de tendencia en esta confianza que tú planteabas al principio en que solo el subsidio a la demanda podría resolver el problema. Sí, yo creo que sí. Y a ver, el ambiente de subsidio eh, es bien difícil en ese ambiente es difícil de revertir algunas condiciones. Por ejemplo, empecemos por las propias comunidades. En el subsidio tú compites con otro para ganarte el subsidio. Aquí tienes que colaborar con otros para poder lograr algo, ¿no es cierto? Esa es una primera cuestión que es bien interesante y que si bien están apareciendo eh, innumerables grupos y organizaciones que son tremendamente interesantes, todavía hay un pequeño sesgo que hay que ir cambiando, porque cuando uno está en el sistema de subsidio, uno compite con el otro y por lo tanto es como un consumidor que cuando se junta reclama, o sea, es más reivindicativo que constructivo en ese sentido. Lo que he visto en el caso de las organizaciones más eficientes es que hay que realmente cambiar el switch de no tanto pedir que me den más, sino que cómo puedo yo aliarme con otro para construir más, ¿no? Que es una cosa distinta. Y eso va a ser un tema que va a tomar algún tiempo en realmente cambiar la confianza que tienen el sistema formal hacia las comunidades. Cuando las comunidades hacen una marcha, generalmente el sistema se cierra porque dice aquí me están atacando, ¿no? Y lo que hay que lograr, lo que yo he visto por ejemplo en Tailandia y en esos países, hay que lograr una confluencia de intereses para que tanto el gobierno como los sector privado y los propios pobladores sienten que trabajando juntos les va a ir mejor que peleando unos con otros. Eso es un elemento. El segundo elemento es cómo estas expresiones que son distintas a las convencionales son aceptadas y validadas, porque evidente que cuando uno ve la ley del mono es una especie de reacción de cuidado de que nada que esté mal, digamos, de tratar de regularizar todas las situaciones distintas, porque no son ni siquiera siempre malas, sino que son distintas, que está proponiendo el informal, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay que crear unas confianzas que se tienen que construir de a poco. Y a mí me parece que eso es un trabajo largo que nos va a tomar, pero en general en el tiempo yo veo que hay la necesidad y la urgencia de respuestas. Podría ser una buena instancia para reponer la autoconstrucción. O sea, si las autoridades se dieran cuenta de que en vez de combatir, en vez de estar pensando darle una casa definitiva a cada familia, más vale tomar los campamentos como están y ver cómo los podemos mejorar con la gente, probablemente va a ser mucho más fácil. Y lo otro que me parece que es un punto también interesante son el tema que ha planteado la migración, porque ahí también hay una posibilidad excelente de apartarse de los canales normales y recordar lo que pasaba en los 50, que llegaba la gente migrando de los campos, que tenía poca, digamos, adecuación con la población local, que tenía que ajustarse, y dentro de eso se fueron creando estas respuestas que un poco revisemos aquí, pero muchas otras también, ¿no es cierto?, que perfectamente son válidas en este momento. Entonces, actualizadas debidamente a raíz de las migraciones, es posible de pensar de que pueden haber formas de reponer, de reinstalar el autoalojamiento
en la sociedad y con ventajas enormes, porque crearía lazos, ciudadanía, podría traer nuevas tecnologías, esa flexibilidad en la forma de tenencia, por ejemplo. No todo tiene que ser en propiedad individual, sino que hay miles de formas cooperativas, comunitarias de propiedad y de uso del suelo que son perfectamente válidas y que hace tiempo que no se usan. O sea, se abre toda una batería de instrumentos para ese campo. De modo que sí, yo soy optimista que se podría retomar, ¿no? Súper. Rodrigo, ya que estás acá, ahí prendiste el micrófono, de hecho. Bueno, gracias Jan por tu presentación. Un honor ahí poder conversar contigo en este espacio así como de confianza. Quería primero preguntarte si tú has visualizado, se han ido cambiando también las expectativas de las familias, de las personas y las comunidades en relación a lo que están pensando y soñando con sus casas, con sus barrios. ¿Ah? Esta cosa de que uno ha ido visto como evoluciona un poco, que la gente pedía casa y vivía vivienda, y con el tiempo me parece que el tema de la localización cada vez fue más fuerte, ¿ah? Y más presente. Entonces, quiero también, si nos puedes comentar algo, si tú ves que estas expectativas de las familias también claro, difieren un poco probablemente de los 50, los 60, 70, pero ahora hacia dónde están dirigidas un poco. Eh, lo segundo que quería como comentarte también en esta cosa de si la falta de terreno, ya que hemos expandido la ciudad al infinito ya casi, y que justamente esta falta de suelo probablemente nos empiece a obligar a crear como nuevos formatos quizás más apretados, más densos de crecimiento. Y nosotros siempre hemos sido bien respetuosos en relación a crecer para arriba. Quizás en Brasil o en otros países el crecer para arriba es más fácil, no sé, tenemos más respeto a los terremotos, no sé, pero probablemente también nos obliguen a otro tipo de cosas y a otro tipo de formato. Y lo último, también en relación a las operaciones sitio, que yo en realidad a mí me parece que es una muy buena mezcla de política pública en relación a que alguien, el Estado, bajo ciertas lógicas, traza una ciudad formal, ¿ah? La distribuye, incluso conversando con vecinos, dice, oye, parece que como que lo hicieron con cariño estos barrios, ¿ah? Y sobre esto se asienta también un proceso más participativo, incorporando la informalidad y todo, pero un buen diálogo entre la ciudad formal y la ciudad informal que produce la participación mucho más activa de las comunidades. ¿Qué opinión te merece también este tipo de política? Está silenciada, Estás parece. con él, sí. Estás con él. Ahí sí. Ahí. Claro que es difícil pensar en el autoalojamiento en ciudades enormes y en áreas centrales, probablemente mucho más que en las ciudades medianas y pequeñas, que son más en que ese tema no es tan fuerte. Primero, hay muchas ciudades medianas y pequeñas en que es posible hacerlo, ¿no? O sea, primera cuestión, matemos el mito, pero aún vivir en las grandes ciudades, a mí me sorprendió mucho el proceso de autoalojamiento que ha desarrollado ACHR en Tailandia y en Asia, donde están las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Prácticamente, y las más ciudades grandes del mundo. ¿Y cómo opera ahí el autoalojamiento? Primero, ellos insisten en trabajar a nivel de ciudad, no a nivel de caso. O sea, dicen, hay que lograr que las comunidades de habitantes que quieren hacer autoalojamiento dentro de una ciudad, de alguna forma formen una red a nivel de la ciudad y sean capaces de compartir sus distintas vulnerabilidades y necesidades entre sí, ¿no? De modo que el bagaje de instrumentos para atacar esto
va desde la localización periférica hasta cómo tratar un delicado problema de hacinamiento en el centro de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, debajo de una de las carreteras de Bangkok, que recuerdo que hay todo un asentamiento ahí, bueno, y esa familia, de alguna forma, al tener una visión de ciudad es más fácil para ellos mismos y notable cómo ellos entienden cómo debe operar la ciudad y cómo pueden resolver su problema habitacional en la ciudad. Entonces, primero, tratarlo a nivel de ciudad, y segundo, cada uno de los casos requiere de instrumentos específicos, ¿no? Desde algunos que he visto, por ejemplo, en Camboya, en que hay una invasión de terreno en un lugar central de un privado que quiere ese terreno para colocar un Costanera Center, por decirte, ¿no? ¿Cómo logran conciliar esas necesidades a través de un sistema de land sharing en que parte del terreno se construye una solución para los ocupantes, y otra parte se puede entonces el propietario destinar a uso comercial. O sea, yo creo que tratándolo a nivel de ciudad y considerando a las personas, a los ciudadanos informales como parte de la ciudadanía activa, se pueden encontrar soluciones perfectamente, incluso en problemas muy complicados. Lo otro es respecto del suelo. En general, los asentamientos autoconstruidos son mucho más densos que los formales, ¿no? Y es aplicándole las reglas de los formales que empezamos a tener problemas de que nos sobra gente. Pero yo creo que es perfectamente posible con la propia comunidad llegar a acuerdos para resolver ese tipo de temas. Incluso si hay relocalizaciones necesarias, yo he visto, por ejemplo, que si una relocalización parcial para descomprimir un asentamiento, o porque en alguna parte uno dice este asentamiento, aquí en Chile diríamos se puede dejar o hay que sacarlo. No, nunca es así. A veces se puede dejar una parte, un 50, un 30%, y el resto se puede dejar. O sea, hay que aproximarse de otra forma al tema. Y cuando hay que sacar una parte del asentamiento, ¿quién sale y para dónde sale? Excelente cuando las propias familias descubren un terreno donde pueden irse. Ahí cambia totalmente la posición frente ya no es un desalojo, es una relocalización que ellos mismos han elegido y que se produce no de un día para otro, sino que se estudia cómo se puede crear una estrategia para que no coincida, digamos, no tengan que perder colegio los niños, tengan tiempo para trasladarse. O sea, hay que humanizar, eso es ese tercer objetivo que para mí es tan importante, la autoconstrucción. Cuando uno mete la cosa humana en el tema, es posible encontrar soluciones. Y las personas no porque son pobres, no entienden lo que es una ciudad, entienden perfectamente y las condiciones que ellos están dispuestos a aceptar para que su propia ciudad funcione son extraordinariamente interesantes, a veces mucho mayores que las que tenemos nosotros más rígidamente, ¿no? Y respecto de la operación sitio, como te decía, yo creo que no hay que pensar, yo no pienso que haya que tener soluciones para todos los centros, pero naturalmente, por ejemplo, el mismo tema de los migrantes. Si tú no vas a tener un programa para los migrantes, pero sí una situación especial de programa para los migrantes que quieren vivir en Batuco, por decir. Y entonces ahí es posible de entrar con herramientas específicas para ese tipo de situación. No hay que pensar que todas las herramientas sirven para todos los casos. Hay que operar a nivel de ciudad y crear un bagaje, ¿no es cierto?, una caja de herramientas que permita enfrentar las distintas situaciones en forma diferencial, con ellos mismos como interlocutores. Muy bien, Joan. Muchísimas gracias por tu presentación y por tus respuestas. Ya estamos en el tiempo. Yo creo que si no nos quedaríamos conversando 2 horas más sin ningún problema.
Lo bueno es que el video va a quedar arriba para que los estudiantes lo puedan ver. Creo que salieron muchísimos temas súper importantes, entre tantos que presentaste tú, Joan. El curso de capacitación que apoyaba la Germán Riesco, por ejemplo, súper importante. A veces se les da un banco de material a las personas, pero se los deja solas hacer lo que ellos puedan hacer. Estos cursos de capacitación son invaluables. El énfasis en la gestión que tenía John Tenner, que muchas veces se olvida. En el Banco Mundial, cuando expandió supuestamente la idea de John Tenner, se le olvidó un poco la gestión del proceso por parte de las personas, y John Tenner lo tenía como parte central. Cuando mostraste lo de Brasil también, se leía como autogestión. Mencionaste Tailandia un par de veces, que tiene tanta variedad de instrumentos sobre políticas habitacionales, algunos de autoconstrucción también y con dominio colectivo. Y lo que dijo ahora al final Rodrigo, que la operación sitio al menos trazaba una ciudad formal, que es súper importante, que sentaba las bases para que por último incrementalmente en el tiempo existiera un diseño urbano base sobre el cual ir construyendo. Joan, muchísimas gracias. Esperamos mantener la conversación en adelante, mantener el contacto. Muchísimas gracias, Luis Eduardo y Rodrigo, por haberte sumado también. Así que un placer. El ciclo continúa estos próximos días, pero por hoy lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Chao a todos. Chao. Chao. Gracias, Francisco. Chao, chao. Que tengan un buen día.